Hola amigos, hola amigas, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma, de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda el periodista Sergio Marín Cornavaca. Queremos mandar un efusivo saludo a la comunidad nicaragüense en Costa Rica, que ahora nos están viendo a través de Tica Visión en señal abierta, a través del canal digital 38.2 y también transmitido en todas las empresas cableras de televisión de nuestra hermana República de Costa Rica. Gracias al director de Tica Visión, Iván Flores, por incluirnos en su parrilla de programación. Muchas gracias, estimados amigos. La semana pasada fue la conferencia de prensa conjunta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Político Ciudadanos por la Libertad. Mucho revuelo causó en la comunidad política nicaragüense lo que se dijo y en la forma en que se dijo. Vamos a analizar nuevas perspectivas de ese evento con el analista político, abogado y ex embajador en la OEA, el doctor Edgar Parrales Castillo. Edgar, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Sergio, muy agradecido, muy contento de estar con ustedes y ya saliendo de ese catarrito que me ha tenido un poco condicionado, pero ya... Estado cuidando, sabes perfectamente que es catarro y no COVID. Bueno, ya por los exámenes de laboratorio es un catarro. Además, pero me han tenido ya en aislamiento durante 15 días, que ya solo me faltan unos 5 días para salir de él, ¿verdad? Okay. Pero bien, todo bien. Sí, cuidarse. Cada día. Sí, dime. Este encuentro, ¿verdad?, que hubo la semana pasada, suscitó una serie de críticas de los periodistas a nivel de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua contra una reacción de Mario Arana en un Twitter, pero también la forma en que la presidenta de C por L trató a la prensa. Pero vamos a la sustancia del asunto. Hay una gran contradicción entre el punto número 5, donde ellos llaman a una alianza electoral inclusiva, pero que después dice con sus propias palabras la señora Kitty Monterrey, diciendo que no existe la unidad nacional y que no existe la coalición. Entonces los periodistas, en su afán de indagar qué es lo que está pasando, ¿verdad?, pues hubo ahí un estira y encoge. ¿Cuál es la lectura que haces de esto? ¿Será posible que los nicaragüenses, que ambos grupos opositores puedan realmente alcanzar la gran aspiración y la gran demanda que el pueblo de Nicaragua la está haciendo a las cúpulas partidarias y a las cúpulas políticas de unidad para poder enfrentar al régimen de Ortega? ¿Estamos todavía a tiempo? Yo creo que sí, que estamos a tiempo, es cuestión de voluntad. Mira, para mí la señora Monterrey tuvo, digamos, dos embarres lamentables. Por un lado, afirmar que la coalición nacional no existe. Y por otro lado, decirle al Partido de la Resistencia Democrática, que forma parte de la coalición, y lo preside el reverendo Saturnino Cerrato, de decirle, por un lado, decirle, ustedes no cubren restauración democrática. Ustedes le dicen no cubren todo el espectro nacional. Por lo tanto, pues no tienen mayor fuerza. Vénganse sí para acá, les dice, ¿verdad? Por un lado, digamos, la afirmación de que la coalición no existe es una afirmación totalmente errónea, de un error craso, y a la vez
sumada a la invitación que le hace al PRD para que se sume a la coalición, veo un propósito perverso. Es como decir, prácticamente en el fondo diciendo, aquí la única oposición que hay somos nosotros. La Alianza Cívica más la coalición, más el Partido Ciudadanos por la Libertad, C por L. El que quiera participar de la contienda electoral tiene que venirse para acá. De lo contrario, está perdiendo el tiempo, no existe, no tiene sentido su actuar. Error craso de la señora. Primero porque en vez de sumar y unir, que es lo que necesitamos todos los nicaragüenses, se puso a restar y a eliminar, ¿verdad? Y sobre todo a un sector sumamente importante de la oposición, porque la coalición nacional representa posiblemente a la gama mayoritaria de la población nicaragüense, al mayor espectro de la población nicaragüense. Representa a los profesionales, representa a los pequeños empresarios, representa a los trabajadores, representa a los obreros, representa a los campesinos, representa a los desocupados, representa a los estudiantes, representa a los académicos, etcétera, etcétera. Y ahí la coalición nacional es el vivero, en donde tienen espacio la mayor parte de la población nicaragüense. Por eso es que la intención de la señora Monterrey, por un lado la veo como diciendo, estos me estorban, tengo que eliminarlos, ¿verdad? Y a la vez quiero que todo el mundo que quiera hacer oposición se venga para acá, bajo la égida, bajo la hegemonía de nosotros. Un error totalmente craso, ¿verdad? Teniendo en cuenta sobre todo que ellos, quieranlo o no, representan al sector empresarial y la coalición nacional representa a los demás sectores. Teniendo en cuenta que todavía en el pueblo está el sinsabor de ese entendimiento que la cúpula empresarial de Nicaragua tuvo con el orteguismo durante estos últimos 13 años, desde el 2007 al 2018, ¿verdad? Y que priorizaron el tema de la seguridad por encima del tema de la democracia y de los derechos humanos. Eso lo dijo la misma embajadora de los Estados Unidos cuando se despidió de ellos en una reunión que tuvieron en AmCham, en la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense. Se los dijo con toda claridad. Ustedes se equivocaron, rectifiquen, ¿verdad? Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Pretender que sea la C por L y la Alianza Cívica el único espacio de oposición en Nicaragua, se equivocan. Se equivocan porque una mayoría de la gente no piensa por ellos. La mayoría de la gente piensa por una gama amplia de todos los sectores, que en cierta manera, pues lo está, digamos, representando C por L, la coalición nacional. ¿Qué es lo que cabe aquí? La sensatez, cabe el sentido común, cabe la prudencia, cabe la cordura. Cabe que todos nos unamos alrededor de una meta común, de un propósito y de un objetivo común, que se puede descifrar en simplemente digamos, la afirmación de derrotar a la dictadura para instaurar la democracia. Eso es todo. No hay contiendas ideológicas. Quien está pensando en términos ideológicos está totalmente equivocado, está desfasado, está fuera de la realidad histórica. Y yo creo que eso es lo que le pasa a la señora Monterrey. Ella está pensando en términos ideológicos porque lo ha dicho de muchas maneras, que ella no puede juntarse con los izquierdistas, con los marxistas, y además que en ese término mete a todos los que no son de su grupo, que es un abultamiento exagerado, ¿verdad? Y aquí no necesitamos de diferencias ideológicas ni justificaciones ideológicas. Necesitamos unirnos todos para la lucha común contra el enemigo común que es la dictadura. Fíjense que posteriormente a esa entrevista en la que ella compareció, en una entrevista con 100% Noticias, José Adán Aguirre, que es uno de los elementos más importantes de la empresa privada nicaragüense y que está en la Alianza Cívica, que fue por años el presidente del COSEP,
del organismo de mayor representatividad de los empresarios en Nicaragua, tuvo una actitud más inteligente, más cautelosa, más cuidadosa. Si bien no necesariamente todo lo que dijo, pues, digamos, es necesariamente, digamos, de estar de acuerdo con ello, pero en todo caso, en ningún momento se le ocurrió en su entrevista con 100% Noticias desechar o desacreditar a la coalición nacional. En ningún momento lo hizo. Más bien habló en términos de una unidad global, de una unidad de todo. Lo hizo inteligentemente. Y el día de hoy, 19 de enero del 2021, en la entrevista que tuvo la doctora a María Asunción Moreno, que es miembro del directorio de la Alianza Cívica, y en el programa Debates y Soluciones del Canal 10 a las 7 de la mañana, fue muy enfática en hablar todavía en una posición mucho más diáfana o más clara que la que tuvo Aguerri, en hablar de la unidad. No habló para nada de descartar a nadie. No habló para nada de decir PRD, véngase para acá. No, unámonos, dijo. Unámonos, porque es necesaria la unión de todos. Y es que esa es la verdadera fórmula. Aquí no se trata de unirse a, sino de unirse. Cuando vos decís, únanse a mí, estás diciendo, sométanse a mí, subordínense a mí. Y eso es lo que hace la señora Monterrey. Sométanse a mí. Examinemos por qué. En un análisis de fortalezas y debilidades, por ejemplo, ¿cuáles serían las fortalezas comparativas entre esta alianza que pretende ser electoral, entre la alianza y C por L versus la coalición y la unidad nacional? La coalición y la unidad nacional cuentan con una casilla partidaria, que en este caso es el PRD, los otros cuentan con una casilla que es C por L. ¿Quién es más robusto que otro? Bueno, tiene experiencia en haber participado de manera conjunta ambas agrupaciones políticas cuando fueron a elecciones, ¿verdad? Y lo hicieron como aliados, tanto C por L como el PRD. ¿Quién tiene mayor tendido electoral? Pues eso es un misterio, no lo sabemos. Unos dicen que la tienen, otros dicen que también la tienen. ¿Quiénes tienen candidatos? Ambos tienen candidatos. Y ambos dicen tener un propósito común, que es salir de la dictadura. Entonces, mi primera pregunta, Edgar, fue si éramos capaces, en términos de nicaragüenses, alentar que en efecto haya una unidad de esto. ¿Cómo tendría que ser esta unidad para que lo vayamos perfilando, por favor? Claro, mira, yo lo he dicho en los últimos días, no unirse a, sino unirse, conservando cada quien su propio perfil, su propia identidad de grupo. ¿Y qué es lo que se haría? Para que nadie se sienta, digamos, que queda en condición de menoscabo o de minoría. ¿Qué es lo que le pasó a la Alianza Cívica? La Alianza Cívica, digamos, fue la que inició todo este proceso de oposición. Después se formó la coalición, la Alianza Cívica se metió en la coalición. Yo creo que el problema que tuvo la Alianza Cívica es que creyó que iba a hegemonizar, y cuando vio que no lo podía, entonces se suma con C por L y se sale de la coalición. Pero el propósito de cualquier grupo de querer hegemonizar es un error, un total error. Unirse todos los grupos y formar una especie de Consejo Nacional Opositor, en el cual estén presentes cada uno de los grupos que conforman esa alianza. Entonces ese Consejo Nacional Opositor va a ser la autoridad que va llevando la conducción de la lucha, en nombre de todos, sin que haya hegemonía de nadie en particular. ¿Ya? El que pretende hegemonizar la va a embarrar y va a desperdiciar esta oportunidad histórica que tenemos. Que la pretensión de C por L, que no sé si todo C por L opina como la señora Monterrey, que habría que verlo, porque hemos visto dos personeros de Alianza Cívica, José Adán Aguirre y la doctora Asunción Moreno, que no están por esa actitud. De manera manifiesta no lo dijeron, no lo manifestaron. Más bien dije, a ver.
presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, dijo que tampoco se adhería a ese planteamiento que hizo C por L. Y estas son organizaciones integrantes de la Alianza Cívica. Entonces, ¿qué pasó ahí? No se pusieron de acuerdo antes de comparecer en un acto tan trascendental como buscar la unidad para derrotar a la dictadura. Fue un Bueno, descuido de organización simplemente. yo creo que cabría preguntarse, y creo que es válido, si la gente de C por L, o sea, su directiva, sus estructuras organizativas y su base, si piensan igual que la señora Monterrey, porque pudiera ser que ella haya cometido el exabrupto de plantear su posición personal y no la de C por L como tal. Habría que ver. Edgar, Habría que discúlpame, ver. pero cuando la señora Kitty Monterrey hizo el planteamiento y parece que estaba perdiendo poco a poco los estribos, fue respaldado por el grupo de C por L y de la Alianza con aplausos y no una vez. Entonces quiere decir que ellos estaban de acuerdo con ese planteamiento. Después la señora Kitty Monterrey se dio a la tarea de comparecer y esclarecer algunos hechos ahí en un posterior programa de televisión y después de radio. Lo cierto del asunto es que ha sido, digamos, que algunas agrupaciones, fundamentalmente de la Alianza, han tomado distancia de ese planteamiento. Déjame decirte que ayer el representante o el coordinador político del partido Restauración Democrática que preside el señor el Saturnino Cerrato, se llama Julio González, el coordinador político, dijo que de ser invitado oficialmente por C por L y la Alianza a una reunión, ellos no comparecerían solos, irían con sus compañeros de la coalición nacional a escuchar cualquier tipo de planteamiento que le haga el otro sector. Así están las cosas. Entonces, ¿por qué meterle ruido a este tipo de relaciones, a esta comparecencia, cuando lo que el pueblo de Nicaragua quiere es que haya un entendimiento de esta fuerza opositora, que se pongan de acuerdo y que no se le dé el pretexto a Daniel Ortega para generar un fraude electoral, que es decir, bueno, gané porque ellos están desunidos? Bueno, exactamente, es que mira, yo veo que todavía en C por L, sobre todo, hay gente que está pensando en términos de ideología, en términos de intereses particulares, en términos de propósitos personales o cosas por el estilo. Y no han entendido que este no es el momento para esas consideraciones, que este es el momento de la única consideración, unidad de todos para luchar contra la dictadura, sacarla del poder e instaurar una democracia. Eso es. Ya después, ya instaurado una democracia, ya podemos hablar de contiendas ideológicas, de contiendas particulares y de intereses particulares. Después, no antes. ¿Ya? Ese es un gran error del cual tienen que liberarse estos señores que están pensando todavía en esos términos, ¿verdad? No, y sobre todo los sectores empresariales que tienen una deuda con el pueblo de Nicaragua, no desperdiciar la oportunidad que tienen ahorita de reivindicarse ante el pueblo de Nicaragua. Ellos, como parte de una unidad global, se reivindican ante el pueblo. Ellos, pretendiendo ir solos o ir hegemonizando, más bien van a alimentar el descontento y la molestia del pueblo para con ellos. Eso es clarito, ¿verdad? Yo creo que tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. Todos los nicaragüenses tenemos que unirnos, sin que nadie pierda su identidad o su propia personalidad, ¿no? Pero formando la gran unidad de los nicaragüenses contra la dictadura. Eso definitivamente es la única solución, ¿ya? Lo demás sería estar perdiendo el tiempo y desperdiciando este momento histórico, ¿verdad? Que sería hacerle un daño a la lucha opositora, hacerle un daño a las expectativas del pueblo nicaragüense, que son legítimas, hacerle un daño al futuro de Nicaragua y hacerse un daño a sí mismos también. Eso es inevitable, ¿verdad? En Tienen una que entenderlo. entrevista de la última que nosotros hicimos el año pasado, vos pusiste un tema sobre los tiempos. Dijiste claramente, la oposición tiene
a febrero, en el mes de febrero, quedarnos al pueblo de Nicaragua la unidad efectiva. Esa unidad, vos la ves posible en estos dos sectores, porque déjame decirte que estas organizaciones convocantes en esta conferencia para hablar de una alianza electoral donde llama a todas las fuerzas, no sabemos cuál es la respuesta que le da, por ejemplo, la diáspora nicaragüense, los diversos grupos que están en el extranjero, Iniciativa por el Cambio, que ha sentado posición desde hace rato diciendo que no hay condiciones para asistir a unas elecciones. Sin embargo, hay que tomarlos en cuenta porque pasa también que vienen reformas electorales que de una u otra forma se van a lograr plantear algunos elementos básicos. Ahora se está hablando, Edgar, de condiciones mínimas, cuando antes se hablaba de condiciones máximas. Entonces, el concurso de las organizaciones opositoras nicaragüenses debe darse en términos efectivos y parece que eso que dijiste sobre los tiempos se nos está agotando. No hay tiempo ya. Mirás que se pueda aprovechar antes de finalizar febrero esta unidad deseada por el pueblo de Nicaragua. Bueno, mira, yo creo que siempre hay tiempo y posibilidad. Estamos a 20 días del mes de enero, queda todo febrero. Puede ser que ese tipo de actitudes como las que demostró la señora y los que la aplaudieron y la secundaron, sea un último intento de ellos de ver cómo impactan en los demás y le logran, digamos, quitar de escenario a C por L, ganar la simpatía de los demás y constituirse en única opción opositora. Puede ser que sea el último. Si no es el último y todavía insisten en esa posición, están totalmente equivocados y vamos a la ruina todos. Los primeros, ellos. Y luego todos los demás vamos a ir a la ruina. ¿Por qué? Fijémonos que es una lógica parecida a la que está usando Daniel Ortega. Daniel Ortega está incrementando la represión bajo toda forma, haciendo su último esfuerzo de lucha para sobreponerse, para prevalecer, ¿verdad? Pero si le hacemos una resistencia compacta, una resistencia de todos unidos, todo propósito que tenga Ortega de querer prevalecer se le va a caer, ¿ya? Pero necesitamos demostrar esa fuerza unida del pueblo nicaragüense, de todos. Entonces yo quiero llamar a los señores de la Alianza Cívica, los que todavía piensan en los términos parecidos a los de la señora Monterrey, a ella misma y a los de C por L, que reflexionen, que recapaciten, que piensen en Nicaragua, que no estén pensando en intereses sectoriales ahorita, que piensen en el pueblo de Nicaragua y en el futuro de Nicaragua. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? De lo contrario, la vamos a cantear toditos y después solo nos va a quedar el quejido, el llanto, el lamento, porque no vamos a tener otra cosa que hacer. Esa es la realidad, ¿ya? Quiero hilvanar ese hecho, ¿verdad? Que fue motivante, y sí es cierto que vamos a seguir hablando sobre este tema porque es un tema importantísimo, tema de la unidad. Surgió unas declaraciones, o hizo unas declaraciones al periodista Fabián Medina, la señora Cristiana Chamorro, y literalmente dijo, bueno, que es posible repetir un triunfo electoral sobre Daniel Ortega, ¿verdad? Como el que llevó a cabo doña Violeta Barrios de Chamorro con la Unión Nacional Opositora. Ella no es candidata a nada, ni nadie le ha propuesto candidatura alguna, pero esto levantó, ¿verdad?, algunas suspicacias porque ella renunció a la presidencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y entonces uno dice, ¿qué significa esto? Entonces Fabián la entrevistó y ella sentó posición. Dijo que la unidad del pueblo es necesaria, ¿verdad? No descartó una candidatura presidencial, pero entonces estas declaraciones han generado una especulación interesantísima en los sectores políticos, económicos y sociales de Nicaragua. Dicen que Cristiana sería una buena candidata, tal vez
la candidata encarna un símbolo, ¿verdad? El de su madre y un legado, el del doctor Pedro Joaquín Chamorro, y así como doña Violeta derrotó a Daniel Ortega, ella podría derrotar a Daniel Ortega. Pero además hay que verlo desde el otro cuartel, y desde el otro cuartel, entendiéndose el Frente Sandinista, los discursos de la mujer de Daniel, ¿verdad? Han levantado también lecturas que indican, bueno, les chima esa candidatura. Y algunos propagandistas que están en los medios de comunicación oficialistas ya empezaron, ¿verdad?, a sacar sus cajitas de lustrar y a decir todos los improperios en contra de Cristiana. Quiere decir que les hace ruido, que les mete ruido, que los asusta. ¿Qué pensás de esa candidatura? Bueno, en primer lugar, ella lo que ha dicho abiertamente es que renunciaba a su cargo en la Fundación Violeta Barrio de Chamorro para dar espacio a otra gente nueva que viene subiendo y que tiene derecho, digamos, a ascender. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ser candidata, pues no lo negó, pero dijo que manifestó estar abierta a la posibilidad, aunque sin pronunciarse ella como candidata o precandidata, porque ella no es precandidata de nadie, nadie la ha postulado, ella misma no se ha postulado. Se considera la posibilidad de que ella lo sea, ¿verdad? Y como decís vos, ya esa posibilidad ha puesto un poquito en tembladera a la dictadura, ¿verdad? Vamos a analizar la situación. Derecho a ser candidato. La Constitución Política de Nicaragua en el artículo 51 dice que los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en la Constitución Política, es obvio. Después, en distintos artículos de la Constitución nos dice cuáles son los requerimientos para ser diputado, cuáles son los requerimientos para ser candidato a presidente de la República, vicepresidente de la República, para ser ministro de Estado, para ser embajadores, etcétera, etcétera. Es lógico. Si bien el principio universal es de que todos los ciudadanos tenemos derecho a optar, bueno, eso no quiere decir que todos podemos llegar a cualquier cargo. ¿Por qué? Porque se necesitan determinadas condiciones o características. Se necesita competencia. Es decir, no vas a poner, por ejemplo, de presidente o de miembro de la Corte Suprema de Justicia a un señor que solamente es lustrador, ¿no? Porque es ciudadano, sí, pero no tiene la competencia para ejercer ese cargo. No vas a poner ni ministro de Salud a un economista. ¿Por qué? Porque su competencia es otra. No vas a poner de ministro del Trabajo a un médico. ¿Por qué? Porque su competencia es otra, ¿verdad? Entonces, si bien todos tenemos derecho, se requieren competencias y capacidades. Ya, entonces, ¿cuál diría yo que son esos elementos que se requieren para ejercer los cargos y concretamente un cargo de la presidencia? Competencia, experiencia, transparencia. Y este último, muy importante, que se ha descuidado históricamente en la vida política. Se ha descuidado totalmente. De hecho, mucha gente no transparente en su conducta ha llegado a ocupar cargos públicos aquí y en todas partes del mundo y que ha resultado después, ha resultado de los grandes casos de corrupción que se han venido dando en el mundo. Tenemos a varios expresidentes de Perú condenados. Tenemos a expresidentes de El Salvador condenados o en persecución por la justicia. Tenemos casos en Estados Unidos, el presidente Nixon cometió perjurio y fue sacado del poder, habiendo sido un buen presidente. Y así sucesivamente en el mundo, ¿verdad? Entonces, y decía un famoso hombre público británico, don Jeremías Bentham, que era un diplomático, que era miembro del Parlamento, que era abogado, era escritor, autor del concepto de ontología, ¿verdad? Que es entre un funcionario que tenga competencia pero no tenga ética y otro funcionario que tenga menos competencia pero tenga ética, es preferible el que tiene ética, ¿verdad? Miremos el caso de Nicaragua. Ahorita mismo tenemos en el poder a dos personas que ni tienen competencia, ni tienen experiencia, ni tienen transparencia. Y ahí están. ¿Están ahí por qué? Por la fuerza de las armas.
porque han venido cometiendo fraude desde el 2007 para acá. Se han amparado en la fuerza de las armas, del ejército y de la policía, y ahí los tenemos encima. Y no tienen las calidades y las capacidades necesarias para el ejercicio de los cargos. ¿Qué tiene la joven o la señora Cristiana? Tiene competencia. Es una persona capacitada académicamente, es una persona que tiene experiencia de vida. Cuando su mamá fue miembro de la Junta de Gobierno, ella era su asesora, ahí se adquiere experiencia. Ahora que ha estado por mucho tiempo de presidenta de la Fundación Violeta Barrios Ayamor, tiene competencia en el mundo periodístico, en el mundo social en general, y es una persona transparente. Nunca se le ha sabido ninguna cosa que manche su imagen, ¿verdad? Y tiene una ventaja especial, simbólica. Es hija del mártir de las libertades públicas, expresado en el preámbulo de nuestra Constitución. Ahí sale en el preámbulo, ¿verdad?, que entre las personas que a las cuales, digamos, se les rinde pleitesía y se les rinde, digamos, una evocación, dice la Constitución política, evocando, dice ya, al mártir de las libertades públicas, doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. O sea, su padre está en el preámbulo de la Constitución. Su mamá, la primera mujer que llega a la presidencia de la República en Nicaragua y una de las primeras mujeres que llegan a la presidencia de la República en el mundo, ¿verdad? Que hizo un trabajo intachable, la señora, que derrotó a Daniel Ortega después cuando estaba en su primera dictadura. Entonces viene el simbolismo de esta persona, hija de esos dos personajes de la historia, que tiene la posibilidad y la capacidad de derrotar a Daniel Ortega en su segunda y última dictadura, porque estoy seguro que una vez que lo derrotemos después de esta dictadura, ya no tendrá posibilidades para más, ¿verdad? Entonces fijémonos en el valor simbólico de esa candidatura. Hay como 6 o 7 candidatos, todos valiosos, todos con competencia, todos con experiencia en distintas ramas del saber, todos con transparencia, pero ella reúne, digamos, un simbolismo especial, particular, que la hace más potable, que la hace asequible. Es mujer, es capacitada, tiene simpatía, ¿verdad? En todo caso, ¿a quién le competirá? ¿A quién seguir? FSLN, Edgar. Tiene aterrorizada esa candidatura, ¿verdad? Y eso que fue un anuncio, al todo el sector del FSLN, las redes sociales están que se queman, ¿verdad? Diciendo que esa candidatura, bueno, todos los epítetos que vos te podés imaginar en contra de ella, pero eso quiere decir que le ha hecho mucho daño sin estar en campaña. Quiere decir que les rasca, ¿verdad? Que les da comezón, ¿ya? Ahora, el pueblo es el que tiene la última. Candidatos, como muy bien vos estás diciendo, que son muy buenos. Por ejemplo, ¿qué pasaría con Miguel Mora? ¿Qué pasaría con Félix Maradiaga? ¿Con Violeta Granera? Con el mismo señor George Enríquez, que ayer nos confirmó que tiene aspiraciones a ser candidato presidencial porque él quiere traer la agenda de la costa caribe nicaragüense. Claro. Mira, yo creo que lo ideal sería la celebración de unas primarias a nivel nacional. Desgraciadamente, en las actuales circunstancias que estamos, eso no se puede, porque para celebrar unas primarias a nivel nacional tendría que haber la libertad de movilización, la libertad de expresión, la libertad de reunión, que las tenemos constreñidas, las tenemos bloqueadas totalmente. Si hay gente que ni siquiera puede salir de su casa y que hay gente que en la calle la detienen, menos que podemos hacer unas primarias a nivel nacional. Pero se pueden hacer unas primarias sectoriales, ¿verdad? De manera que dentro de las primarias de los distintos sectores se llegue a palpar cuál es, digamos, la preferencia de la oposición y así escoger a la persona que vaya a ser el candidato o la candidata de toda la oposición, ¿ya? Entonces, eso estaría pendiente, estaría por verse, pero digo, inclusive, pues, gane quien gane. Todos los demás candidatos que están presentes o ya digamos, hechos públicos, son personas con competencias que perfectamente pueden formar del gabinete, cualquiera que sea el que gane, los demás perfectamente pueden formar parte del gabinete y ocupar distintas carteras y formar un gabinete de calidad y formar un gabinete que verdaderamente empiece el proceso de la democratización de Nicaragua. Perfectamente se puede. Todos son potables,
Todos son posibles, todos son capaces, el pueblo que lo decida, ¿verdad? Ese es mi parecer. Ok, examinemos esta ruta de ir separados, es decir, a dos bandas por parte de la oposición, va la Alianza Cívica y C por L, y va la Coalición Nacional, la Unidad Nacional Azul y Blanco con el PRD. Eh, el PRD ha dicho que no tiene un candidato, ¿verdad? Que ellos no están proponiendo a ningún candidato en particular y que asumen las reglas que han venido construyendo a lo interno de la coalición nacional, donde habrá que determinar un proceso de selección de candidatos. Si esto es así, ¿verdad? Es cierto. ¿Quién tiene las posibilidades de ganar bajo la tesis que algunos comentaristas políticos han dicho? Si nos vamos a revisar, y no hay que descartar absolutamente nada en toda esta contienda, si vamos a dos bandas, ¿verdad?, enfrentados al orteguismo, requerimos un mínimo del 40 para poder ganar, ¿verdad?, tomando en cuenta que Daniel Ortega sacaría un máximo de 25. No sé de dónde salen los números, personalmente creo que esa tesis no es correcta, pero examinémoslo. Te estoy preguntando a vos si en efecto una agrupación partidaria, política, que vaya sola, reitero, C por L, Alianza o Coalición Unidad, cada uno con las respectivas casillas, C por L, PRD, podrían ganarle a Daniel Ortega. Mira, yo veo la cosa de esta manera. Partiendo de que no se logre la unidad de todos, los dos bloques irían a la lucha. C por L con la Alianza Cívica tienen fuerza, tienen su fortaleza, tienen sus sectores, ¿verdad? Pero Coalición Nacional también tiene su fortaleza, tiene sus sectores. Pudiera ser que cualquiera de los dos tenga más votos que el orteguismo. Y pudiera ser, digamos, que le ganen, cualquiera de los dos le gane al orteguismo. Hablando en términos de que fuesen unas elecciones libres, transparentes, observadas, de acuerdo a estándares internacionales, ¿ya? Pero el hecho de que vayamos todos juntos daría una demostración de una derrota contundente y definitiva al orteguismo murillista, que ya no diera lugar a duda ninguna. Aún a pesar de que hubiese manipulaciones, porque es bien difícil evitar y obviar que puedan haber, digamos, intentos de manipulación de distinto tipo en el proceso electoral, pero una votación masiva por una única opción no dejaría ningún lugar a duda a cuál es la verdadera voluntad del pueblo nicaragüense. Y eso sería, digamos, y el toque final, el punto final, digamos, a una dictadura que ya nos tiene hastiados y ya nos tiene en el hoyo más profundo a todos, ¿verdad? ¿Queremos eso? ¿Sí? En este examen de estos escenarios posibles, suponete que no se alcanza la unidad de estos dos bloques, pero la Alianza Cívica y C por L logra cautivar, capitalizar y gestionar la candidatura de Cristiana Chamorro. ¿Qué posibilidades habría de un triunfo con Cristiana a la cabeza en esa agrupación político-partidaria? Mira, para mí personalmente creo que sería, digamos, la fórmula más contundente para lograr una victoria. Ya te lo dije, ella tiene un simbolismo que la antecede y que la fortalece, que no lo tienen los otros. Que digo, son magníficos candidatos, son capaces, son competentes, son transparentes, pero ella tiene ese otro elemento, ese otro requisito o recurso que la hace ser la más potable a mi juicio, ¿verdad? En todo caso, pues eso tendrá que discutirse, platicarse, hablarse en el seno de las distintas organizaciones opositoras, de la Coalición Nacional, con la UNAB, Unión Nacional Opositora, Azul y Blanco. Tendrán que platicarlo también los otros señores, los de la C por L y la Unidad y la Alianza Cívica, y ver todos qué es lo que más conviene para Nicaragua. No para este grupo, no para aquel grupo, no para este sector, sino para Nicaragua. Eso hay que entenderlo. Tiene que un poquito darse en la cabeza y entender las cosas con realismo, con sensatez, con prudencia, que mucho falta en la gente política de Nicaragua. Prudencia, ¿verdad? Y esa es una de las virtudes que ya desde Aristóteles y de Platón
se le recomendaban a los dirigentes de las sociedades humanas. Bueno, voy a hacer una última pregunta. ¿Vos votarías por Cristiana Chamorro? Sí, votaría por ella. Sí, te digo que me parece, veo, digamos, la reseña, el perfil de cada uno de los candidatos, todos potables, todos fantásticos, pero me parece que es la más oportuna en este momento crucial de Nicaragua. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo, por tu gentileza de siempre. Espero que estés bien. Ya pronto vamos a estar totalmente bien. Muchas gracias a ustedes, amigos que nos están viendo desde la bella Costa Rica y desde los Estados Unidos, Nicaragua, España, El Salvador. Tengan ustedes el mejor de los días.